Esto me ocurrió a los 10 años, cuando vivía en una aldea de Madre de Dios, en la selva peruana. Algunas noches, para hacer la cena, iba al río para traer agua. A veces iba mi madre o mi hermano mayor, pero aquella vez mi madre no volvió del mercado de la ciudad y mi hermano estaba enfermo. Eran casi las 7 de la noche. Es peligroso caminar esas horas por el bosque, pero tenía hambre y mi hermano estaba muy débil. Gracias a la luz de la luna podía ver el camino, así que me animé y cogí unos baldes para bajar el río. Este se encuentra a solo unos minutos de nuestra cabaña, pero durante todo el trayecto me sentí nervioso, como si desde los árboles me estuvieran espiando. Al llegar a la orilla, metí los baldes al agua, pero mientras sacaba el último, escuché que alguien me llamaba. Al otro lado del río, mirándome, estaba mi mamá, y hacía señas para que me acercara. Yo me alegré. Ella al fin había llegado. Quise ir a su encuentro, pero algo en su voz me hizo dudar. Además, ¿por qué estaba allí? La ciudad no estaba en esa dirección. Mariano, ven, me decía, y agitaba la mano de un modo muy extraño, como si tuviera el brazo dislocado. Me recorrió un escalofrío. No podía verla bien porque estaba bajo la sombra de los árboles, pero supe que eso no era mi madre. Tenía los cabellos sueltos, muy desordenados, como si nunca los hubiera peinado, y llevaba prendas que mi madre no tenía. Pero su voz era muy parecida, casi la misma, y repetía mi nombre, insistiéndome en que cruzara el río. Solté los baldes y le di la espalda, como si no lo hubiera visto. Gracias a Dios me había dado cuenta. Hasta el día de hoy no quiero ni imaginar lo que hubiera pasado si le hubiera contestado. Regresé corriendo mientras aún podía escuchar que aquella cosa me llamaba. Llegué a la cabaña muy asustado y quise contarle a mi hermano lo que había visto, pero no lo encontré. Me aterré. ¿A dónde había ido enfermo como estaba? Caminé hacia la ventana y creí ver, bajo las palmeras del camino, aquella cosa oscura, de cabello muy largo, que me había seguido. Me asusté tanto que cerré la puerta con todos los objetos que había en la cabaña. Tenía mucho miedo, sobre todo por mi hermano. ¿Qué pasaría si esa cosa lo encontraba? Para el colmo, no teníamos ningún perro. El último había muerto atropellado. Fui hacia la veladora de mi mamá y de allí tomé un pequeño crucifijo. Recuerdo que lo abracé y me quedé en un rincón, temblando y rezando, hasta que me quedé dormido. Desperté cuando mi mamá estaba junto a mí. Era ella, mi verdadera madre. La abracé y le conté lo que había visto. Ella también se asustó, sobre todo porque mi hermano no estaba en la cabaña. Aún era de noche, y yo temía que aquello rondara cerca. Ella dijo que me quedara mientras iba a revisar el huerto. Yo no quise y le rogué para acompañarle. Pero por más que buscamos y llamamos a mi hermano, no lo encontramos. Al día siguiente, mi mamá junto a los vecinos continuaron la búsqueda. Temíamos que hubiera caído al río o que una fiera le hubiera hecho daño. Don Matías, después de haber escuchado mi historia, decía que aquella cosa solo podía ser el Chullanyaki. A ese demonio o duende de la selva le gusta confundir a la gente, fingiendo ser familiares cercanos. Cuando me preguntó si lo había visto cojear, le dije que sí. Entonces él le dijo a los demás que se trataba de ese demonio. Después de 2 días encontramos a mi hermano en la profundidad de la selva. Lo hallaron tendido frente a un pozo, como si se hubiera arrastrado a este. Estuvo inconsciente por varios días, murmurando cosas que nadie entendía. Mi mamá no dejaba de llorar e hizo lo posible para traer a un curandero para que lo tratase. Cuando mi hermano despertó, pareció no reconocernos. Estuvo 1 día o 2 en ese estado. Después que le hicieron tomar unos brebajes, volvió a la normalidad, aunque muy débil. Nos contó que la noche de su desaparición salió de la cabaña para ir al baño.
pero al regresar vio a nuestro padre bajo las palmeras, haciéndole señas para que se acercara. Él ni lo pensó 2 veces y le hizo caso. Pensaba que al fin, después de tantos años, nuestro padre regresaba. Mi hermano cuenta que se puso muy alegre y corrió hacia él, pero cuando ya se encontraba muy cerca, la figura retrocedió y se metió entre los árboles, gritándole que quería mostrarle algo en la selva. Mi hermano, tal vez por la fiebre o por la alegría, lo siguió. Él no recuerda ni sabe que desapareció por 2 días. A él, aquella caminata en la selva duró una noche, y al término de esta llegó frente a un hoyo en donde se metió nuestro padre. Este le dijo que lo acompañara. Mi hermano accedió, y cuando ya tenía medio cuerpo en aquel hoyo, se dio cuenta que era un pozo. Sentía que una mano dentro del agua trataba de sumergirlo. Fue una suerte para él que en ese momento escuchara las voces de quienes lo buscaban. Al oírlas despertó del trance y como pudo salió del agua. Cuando mi hermano acaba de contar su historia, se queda en silencio, como si recordara más hechos que no quisiera contarnos. Pienso que así fue porque hubo momentos en los que se quedaba viendo un punto fijo en los árboles, como si allí estuviera alguien que nadie más alcanzara a ver. Incluso ahora que vivimos en la ciudad, me cuenta que tiene pesadillas y que por las noches no puede dormir, porque hay alguien afuera que lo llama con la voz de nuestro padre. Me gustaría contarles una pequeña historia que me tocó vivir en la convención, en Cusco. Tengo 2 décadas transportando mercadería al interior de la selva. Es una ruta muy difícil, sobre todo por el estado de las trochas. En noviembre, cuando llegan las lluvias, es imposible que el camión no se atasque. Sucedió que durante una noche cayó una tormenta muy fuerte y el camino se llenó de fango. Una de mis llantas se atascó. Yo me dirigía a unas aldeas del interior, transportando abarrotes para las tiendas. Me bajé del camión y traté de rellenar con piedras aquel charco, pero todos mis esfuerzos fueron inútiles. No podía mover el camión, y para mi mala suerte ningún vehículo pasaba por el lugar. Es una zona bastante pobre, y los únicos carros que hay son de quienes transportan pasajeros o abarrotes como yo. Como no encontraría ayuda, decidí pasar la noche en el camión. Dormí un buen rato, hasta que unos ruidos me despertaron. Alguien estaba lanzándole piedras a la carrocería. Eso era muy extraño. Yo estaba muy lejos de toda aldea. Nadie podría estar cerca. Me acerqué a la ventanilla del copiloto y encendí la linterna. En el exterior vi a una figura pequeña que recogía piedras. Era un niño. La tormenta era menos fuerte, pero la lluvia lo estaba empapando. Me preocupé. Tal vez ese niño se había perdido o se había escapado de su casa. Bajé la ventanilla y lo llamé, pero el niño parecía no oírme. Bajé del camión, pero el niño se fue corriendo a la parte trasera. Había algo muy raro en la apariencia de ese niño. Me era muy familiar. Se parecía a un amigo que conocí en mi infancia. Lo seguí. La manera en la que se sentaba, la forma de sus cabellos y sobre todo su voz, se parecía mucho al de mi amigo. ¿Andrés?, le pregunté, medio en broma, porque era imposible que fuera él. Levantó la cabeza y me miró con unos ojos completamente oscuros. Al verle el rostro, me recorrió un escalofrío por la espalda. Corrí de nuevo a mi asiento y cerré la ventana. Era él, Andrés, mi viejo amigo. Pero, ¿cómo podía ser él cuando había muerto hace mucho tiempo? Por el retrovisor vi que aquella figura se perdía entre los árboles, y mientras se alejaba, parecía cojear de uno de los pies. A veces, mientras hago mis viajes, veo a Andrés en la distancia, haciéndome señas para que lo siga. Pero sé que no se trata de mi amigo. Es ese demonio que finge ser como él.